Ok, llevamos 124 personas que se van inscribiendo. En un minuto Ok, llegamos a esa cantidad. Genial. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Quiero dar por iniciado este curso internacional, temas selectos en andrología. Comentar algo breve nada más, cómo nació la idea de hacer este curso. Inicialmente se nos ocurrió tanto a muchos amigos que trabajamos ya desde hace mucho tiempo en hacer estos cursos, en hacer un grupo en el cual podamos estar en contacto, muchos amigos que nos apasiona el mundo del laboratorio de andrología, de la embriología y de la genética. Entonces se formó este grupo, se invitó a muchos amigos, estos amigos compartieron, y es así como llegan muchos investigadores y grandes científicos a este grupo. Luego empezamos a conversar un poco, me acuerdo, dialogamos un poco de la fragmentación del ADN y empezamos las discusiones, creo que desde el primer día de formación del grupo. Y es así como por ahí se nos ocurrió y dijimos, ¿por qué en realidad no hacemos charlas para que todos podamos tener? Y se invitó a todos en el grupo quienes estaban interesados en poder participar. Una de las intenciones del grupo que formamos era de que muchos jóvenes que están tan ansiosos de poder hacerse conocido, presentar trabajos, investigadores, jóvenes, que por ahí, por X razones, no tienen la posibilidad de estar en grandes congresos, era formar este grupo como una ventana para que ellos puedan presentarse y exponer sus grandes trabajos, hacerse conocido, discutir y llegar en algún momento, pues, quién sabe, un futuro no tan lejano, a los grandes congresos. Entonces, esa es la intención del grupo, de poder compartir conocimiento en las diferentes áreas. Siempre hay un investigador o un científico o un profesor con un poquito más de experiencia porque lo maneja a diario el tema y siempre nos va a ayudar para poder nosotros quitarnos esa gran duda que tenemos cuando decimos, oh, ¿cómo se hace esta técnica? O ¿cómo son los resultados? O quién tiene un poquito más de experiencia y en base a eso podemos dialogar y llegar a las conclusiones y discusiones y, como decimos con los grandes amigos, a los sillazos. Entonces, dicho esto, vamos a dar por inicio este curso internacional. Recordar que es gratis este curso. La intención nuestra es poder compartir todos estos conocimientos con los grandes ponentes. Y tengo el gusto de poder presentar a un gran amigo, yo diría un hermano de hace mucho tiempo, y nos conocimos justo trabajando en el campo de la andrología, en el primer congreso de andro que llegamos a nosotros a visitar por allá en México, al maestro en ciencia Pedro Cuapio Padilla. Él es responsable del laboratorio de andrología del Banco de Semen, Calidad e Investigación en ISPARREP, Clínica de Reproducción Asistida en el Hospital Español. Es director de la sección de interés de biólogos del Laboratorio de Reproducción Asistida de la AMMR. Tiene posgrado en genética médica en el Instituto de Medicina Genómica de la Universidad de Valencia, España. Maestría en ciencias en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Programa de educación continua online de embriología clínica de la red LARA. Estudios de biología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en la UNAM, formación en andrología, banco de semen y pruebas especiales en el IBI Valencia y México, y tiene certificados en el análisis de semen por la EFE o Porto Portugal, y certificado en andrología por la Red Lara. Pedrito, si yo me podría aumentar todo tu currículo, lo vamos a tener toda la tarde, así que vamos a hacerlo más corto. Te vamos a dejar libre para que puedas presentar ya de una vez tu presentación. Bienvenido, Pedrito Capio. bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Como comenta Layo, gracias por la invitación, con grandes profesores y jóvenes profesores que van a estar aquí en el laboratorio. Vamos a empezar este curso, no sin antes también darle el agradecimiento al biólogo Luis Gallardo por cederme el cambio de horario por actividades académicas. Y vamos a empezar. Vamos a dar la charla de lavado de semen de muestras infectocontagiosas HIV, hepatitis B, hepatitis C, COVID, actualidades y resultados. Se trata de hacer un resumen generalizado de cómo es un lavado, qué resultados hay y cómo se puede estar realizando cada una de las actividades. Lo primero que debemos en este caso pensar y acomodar es donde se encuentra el HIV. El HIV se puede detectar en diferentes fluidos y tejidos, por ejemplo en la sangre, en el semen, en las secreciones cervicovaginales. Es importante determinar también el componente del caso del líquido seminal, que es lo que encontramos, como es el plasma seminal, los macrófagos o las espermatogonias, ¿vale?
Otro punto importante también es, hay que diferenciar que hay diferentes cargas virales en los dos fluidos y totalmente también hay diferentes genotipos y fenotipos, además de la respuesta de cada fluido a los retrovirales, dependiendo, en este caso, el padecimiento del paciente, la respuesta que tiene a los medicamentos retrovirales. Ahora, hay que recordar cómo está constituido el semen. El plasma seminal, células sistema inmune, células inmaduras en etapas previas a espermatozoides y sobre todo espermatozoides móviles e inmóviles. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que hay que también pensar cuando vamos a hacer un lavado de semen, ¿cómo está el curso clínico de la infección? Para esto, lo que nos podemos llevar y tener también con mayor razón es determinar cuándo vamos a realizar el lavado de semen. Y lo mejor es realizarlo cuando tenemos una infección primaria, es decir, puede ser semanas o inclusive a principios de año, antes de que la infección aguda del HIV se presente, inicie con los síntomas el paciente y tenga enfermedades infectocontagiosas o oportunistas, ¿vale? Entonces, eso es importante porque las alteraciones por HIV en la calidad seminal, cuando tenemos la infección primaria, la calidad del semen no se ve muy alterada y eso es muy importante para determinar la calidad de la muestra que yo voy a recuperar de los pacientes seropositivos para hepatitis B, HIV, hepatitis C y con eso hacer un buen lavado de semen. Ahora, hay que también tomar en cuenta la presencia de leucocitos en esas muestras seminales, porque puede estar también hablando de alguna infección que además del HIV pudiera tener esa muestra. Y sobre todo, qué tipo de alteraciones morfológicas debemos tener. Recordemos, las aplicaciones por enfermedades de transmisión sexual, como es el caso del HIV, hepatitis B, hepatitis C, van a afectar mucho la calidad espermática, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos tener? En el laboratorio, para determinar una buena análisis de semen, en el caso de los lavados de semen, es determinar la concentración, la movilidad y visualizar la estructura del esperma con un buen microscopio. Es decir, necesitamos tener el objetivo de 20 en contraste de fases para la cámara Mackler para determinar una buena calidad seminal. Esto aunado a la motilidad. La motilidad o movilidad es muy importante para determinar. Recordemos que en el 99 determinamos tipo A, B, C y D, es decir, progresivos rápidos, lentos o no progresivos. Luego en el manual de la OMS del 2010 pasamos a progresivos, no progresivos e inmóviles. Y en el nuevo manual del 2021 regresamos a B, C y D. Entonces es muy importante determinar el tipo de motilidad que tiene la muestra, pensando en el lavado de semen. Entonces, en la parte de abajo yo tengo 10 espermatozoides, por ejemplo, y yo los invitaría a determinar cuál es el tipo A, B, C y D, porque eso es muy importante para descartar cuál es aquel espermatozoide que pudiera presentar todavía la infección por virus de HIV, ¿vale? Es decir, los espermatozoides móviles progresivos de hombres infectados con HIV vienen a tener también la carga de HIV indetectable. Es decir, un buen espermatozoide me tendría que tener una buena morfología, una buena motilidad, tener un buen ejemplo de tener un espermatozoide que podría estar libre del virus de HIV. Ahora, también es muy importante la morfología espermática, porque dependiendo de las alteraciones en la cabeza o defectos, las alteraciones en la pieza medio, presencia de vacuolas o alteraciones en la cola, yo pudiera determinar la calidad de la muestra seminal que yo pudiera tener al recuperar una muestra de lavado. Es decir, lo que yo estoy buscando es un espermatozoide considerado normal, porque en base a eso yo tendría una mejor calidad seminal. Entonces tendríamos que checar cómo está la morfología espermática, ¿vale? Ahora, ¿por qué es esto? Porque el VIH tiene la particularidad de infectar a espermatozoides morfológicamente anormales en el semen. Entonces yo debo determinar la cantidad de un espermatozoide normal en un análisis seminal previo de lavado de semen, ¿vale? Ahora, hay una descripción, un seguimiento a nivel mundial de artículos que marcan cómo se da el lavado de semen, qué técnica de reproducción es la más adecuada y qué técnica de progresión molecular en la que yo puedo terminar. En este artículo les muestro, en el caso de nosotros con la experiencia que tenemos, qué muestras pueden salir positivas, por ejemplo, para el lavado de semen de HIV. Tenemos el grupo de Marina en el 98 y 2002, así como el de Nicolás Terrido y el de Sabasi, en los cuales en estudios realizados en una cierta población y determinado por, en ese caso, por in vitro o densidad de gradientes y lavado y la prueba molecular por NESA o PCR en tiempo real, determinar que existe la presencia o la presencia de espermatozoides lavados que pueden dar positivos y en base a eso determinar cómo voy a hacer la muestra para un lavado de semen. Debemos recordar, el lavado de semen tiene que ver mucho que ver con la calidad seminal inicial, con la carga viral que tenga el paciente y también cómo se comporte con los retrovirales. Por eso es muy importante ese seguimiento del paciente. Ahora, ¿qué es lo que voy a realizar para hacer un lavado de semen? Puede ser una combinación de técnicas, los cuales va a permitir determinar y eliminar el caso del virus, que sale el plasma seminal, pero separar los espermatozoides morfológicamente normales que pudiera tener. Para esto, voy a ocupar el lavado de semen, voy a utilizar SWINAP y voy a utilizar gradientes de densidad las veces que uno considere necesarias para saber que yo pueda tener libre la muestra del líquido seminal
del virus de HIV. Para esto, puedo determinar una cantidad de medio, puede ser de 4 mililitros o más. Yo he llegado a utilizar hasta 10 mililitros de medio. Eso es para bajar la carga viral en el líquido seminal. Las revoluciones por minutos que yo voy a realizar, el centrifugado, la cantidad de SUNAT que voy a realizar, cuánto tiempo le voy a dar a mi centrífuga y también el tiempo que le voy a dar. Debo recordar, tengo que tener la muestra lo más intacta posible. Una mal manipulación de la muestra puede incrementar también la fragmentación de ADN, y si de por sí la muestra, por ejemplo, viene de un lavado de semen que ya tiene una afectación, puede tener una muestra que posiblemente pueda recuperar por una mala manipulación y aumentar los índices de fragmentación, apoptosis o necrosis con esto. Una vez que la muestra yo la tenga ya lavada y recuperada, debo determinar si este procedimiento lo vuelvo a repetir, dependiendo de lo que yo estoy observando en el microscopio, y una vez que tengo la muestra final, puedo la mitad de la muestra congelarla toda y la otra mitad mandarla al laboratorio de funical de genética para determinar el PCR en tiempo real y cuantificar en este caso la muestra que esté libre de virus de HIV. Es decir, hay que mandar espermatozoides lavados, no líquido seminal, no medio, no, espermatozoides lavados de HIV, hepatitis B, hepatitis C, o en el caso también de la ponencia de COVID. ¿Cómo se da esto? Ahora, la primera pregunta que nos llega a la mente es, ¿realmente los lavados pueden remover virus? Entonces, en este artículo del grupo del que yo me formé, del grupo de Nicolás Garrido de IBI, ellos determinan, por ejemplo, que en muestras que tienen HIV o hepatitis C o solo hepatitis C, ver qué calidad de muestra tenemos en cuanto a motilidad, concentración post-lavado y motilidad post-lavado. Ellos se dan cuenta en su estudio, que ya tiene un tiempo, que no hay diferencia significativa en la concentración, en la movilidad y post-lavado en la concentración y en la motilidad entre cada uno de los grupos. Entonces, la calidad del semen entre varones infectados es muy semejante a varones sanos, para empezar. Entonces, debemos tener cuidado de cómo podemos hacer el lavado. La segunda pregunta que nos viene a la mente es, ¿realmente esos lavados que utilizo me puede ir bien en un ciclo de reproducción asistida? Obviamente, con la experiencia que nosotros tenemos en el laboratorio, yo realizo los lavados de semen, pero nunca los utilizo para inseminaciones, porque no podría yo realizar la prueba molecular para determinar que está libre. Hay artículos, sobre todo un grupo italiano, determinan que ellos pueden utilizar para una muestra de lavado recién lavada y hacer inseminaciones. El problema es que en ese artículo no determinan o no determinamos en un 93% de los pacientes o niños saber qué pasó con ellos, y es un porcentaje muy elevado. Entonces, en nuestra experiencia, únicamente realizamos ciclos de in vitro, es decir, ICSI, para los lavados, ¿vale? Entonces, en este grupo de investigación, lo que nos está mostrando es que el porcentaje de fertilización, de clivaje y de embarazo es muy similar cuando yo tengo una muestra para HIV, cuando tengo una muestra que tiene HIV y hepatitis C el paciente, o solo hepatitis C, o inclusive para hepatitis B. Entonces, la tasa de desarrollo de embriones es muy similar a la de las muestras que utilizamos un ICSI convencional. Pero luego también viene la pregunta, y ese artículo también del mismo grupo, el doctor Nicolás Garrido y de IBI y otros colaboradores, es cómo está la calidad de esos embriones y estoy realizando cuando hago ICSI. ¿Será el mismo funcionamiento? Ya vimos que la muestra seminal está negativa, que yo puedo realizar, tener resultados adecuados o muy similares cuando no tengo una enfermedad infectocontagiosa, como el caso de HIV. Pero ¿cómo será el desarrollo embrionario de esa calidad de las muestras utilizándolas? En ese artículo de 2008, ellos determinan, obviamente, en un grupo control que no tiene HIV y en un grupo que tiene pacientes que tienen de HIV, y determinan todo el desarrollo embrionario. Es decir, utilizan el porcentaje de fertilización entre ambos grupos, no hay diferencia significativa. Determinan el porcentaje de clivaje, no hay diferencia significativa. El número de embriones transferidos, tampoco hay diferencia significativa. Bueno, pues vamos directamente al desarrollo embrionario. ¿Cómo se da el porcentaje de fertilización? En la proporción de pronúcleos degenerados, de simetría de los blastómeras, o en este caso fertilizados, perdón, y la distribución de los pronúcleos. Se observa que no hay diferencia significativa entre una muestra con lavada de HIV y el grupo control. Si evaluamos el día 2 y determinamos el número de blastómeras, el porcentaje de fragmentos, el tipo de fragmentos y la simetría de esos fragmentos, determinamos que no hay diferencia significativa, obviamente, en esas blastómeras, ¿vale? Y por ello podría determinar que está libre del virus de HIV. Entonces, estamos observando que no hay diferencia significativa. Si vemos el grado de compactación, la cantidad en el caso de las blastómeras y el porcentaje de granulocitos, de vesículas, de células multinucleadas o de vacuolados, determinamos que no hay diferencia significativa. ¿Qué pasa con el día 3? Que es donde llevan este estudio. Estamos determinando que el número promedio de blastómeras es el mismo, el porcentaje de fragmentos también, la simetría y el grado de compactación. Entonces, en su estudio, determinan que no hay diferencia significativa en el desarrollo embrionario desde fecundación, día 2 y día 3, y que podemos trabajar libremente con esas muestras y tener un buen desarrollo embrionario. Ahora, ¿qué pasa? Viene la otra pregunta.
con esas muestras que yo ocupo para hacer un procedimiento de lavado, en el caso de HIV, ¿qué pasa en este caso con el porcentaje de embarazos, en el caso también de nacidos vivos? ¿Cómo se da el caso de HIV en la paciente que va a recibir esas muestras y sobre todo los niños nacidos vivos? Estoy marcando aquí en rojo los diferentes grupos de investigación en los cuales determinan que tanto la paciente, pero sobre todo el nacido vivo de esas muestras, son libres de HIV. En algunos estudios no determinan el valor de los nacidos vivos, por eso seleccioné nada más estos 4 grupos para determinar que realmente es un procedimiento adecuado cuando la afectación es por factor masculino. ¿Qué pasa en el caso de las pacientes cuando ellas son las que están con infección de virus de HIV? Bueno, pues al tener relaciones sexuales con la pareja, también el paciente tiene que hacerse lavado de semen. Y finalmente, cuando tenemos las tasas de fertilización, desarrollo embrionario y la transferencia de embriones, en el caso de las pacientes, se ha determinado que podemos transferir tranquilamente embriones, que hay embarazo positivo, en el caso de las pacientes son también portadoras de virus de HIV, y que los niños que han nacido vivos también son niños libres del virus de HIV. Obviamente, en el caso de las pacientes de ellas, son con donación de ovocitos. No puedo utilizar los mismos ovocitos de ella por ser portadoras de virus de HIV, pero utilizando, en este caso, ovocitos donados, más la muestra lavada de la pareja, podemos tener un nacido vivo sano en casa. Ahora, eso es muy importante porque en este artículo, en el grupo, por ejemplo, un grupo de investigación en Corea, ellos terminan su primer ciclo de lavado de semen y marcan la experiencia. Y tomando en cuenta la experiencia internacional, me determinan también cómo voy a hacer el lavado de semen. Fíjense, la primera parte es determinar qué gradientes de densidad voy a utilizar. Puedo utilizar doble, triple, centrifugar la muestra y también lavarla. Determinar finalmente el fluido seminal, colocar los gradientes y en el fondo al recuperarlo, en el pellet, yo tener la muestra seminal. Posteriormente, lavarla, quitar todo lo que tenemos encima, recuperar ese pellet, volver a centrifugar, lavarla, quitar el líquido seminal y posteriormente realizar el swing-up. Y ese swing-up, dependiendo la metodología que yo voy a ocupar, puedo recuperar todo el medio que está en la parte de arriba para finalmente congelar la muestra y mandarla a la prueba molecular PCR en tiempo real. Ojo, me indica que en el botón celular que tengo en la parte final de ese swing-up, yo no puedo recuperar esa muestra porque la probabilidad de que aquí hay espermatozoides con infección sí existe. Entonces, una vez que ellos tienen esta muestra que ya fue congelada y que salió negativa, pues hicieron su procedimiento de reproducción. Lo primero que hicieron realizaron 3 inseminaciones con esas muestras, en los cuales se dan cuenta que no hay embarazo. Obviamente, entonces cambian al siguiente punto, en los cuales van a realizar ahora ICSIS. Para ello utilizan la determinación de estimulación ovárica, utilizan 2 ciclos. En el primer ciclo obtienen 8 ovocitos, se dan cuenta que a día 3 van a transferir 2 embriones y finalmente, bueno, de los 6 que vitrificaron, transfieren esos 2 embriones que finalmente pasaron a la paciente, estimularon y no tuvieron embarazo. Hicieron una segunda ciclo de in vitro, posteriormente obtuvieron 7 ovocitos, lograron observar 4 embriones, desvitrificaron al siguiente ciclo de estimulación, transfirieron 2 embriones en día 3 y finalmente tienen un embarazo por inseminación intrauterina positivo. Es decir, pueden realizar en este caso un resultado positivo en el grupo, por ejemplo, coreano. Y eso es muy importante, tenemos un buen resultado. Ahora, en base al manual de la OMS, el nuevo de 2021, en el capítulo 5, en la técnica de presión espermática, nos mencionan que podemos realizar el lavado de semen de HIV y en el apartado que solamente viene unas cuantas cuartillas, marcan un nuevo método para validarlo y obtenerlo. Yo he probado ese método, no estoy muy convencido de ese nuevo adaptador para realizarlo y es por lo siguiente. Nota, la técnica debe utilizarse en instalaciones seguras para minimizar el riesgo de contaminación cruzada en muestras libres de HIV. En paréntesis importantes, donde se logra suprimir la parte viral, hay poca o nula transmisión del virus hecha a la pareja. Pero algo bien importante, en el manual menciona la técnica, mas no dice cómo realizarla y no menciona los requerimientos de equipamiento, fundamentos y pruebas que necesitamos realizarlo para poder realizar un procedimiento adecuado y sobre todo seguro, ¿vale? Entonces, también lo que no nos marca que hay que saber es que yo estoy mandando una muestra congelada al PCR en tiempo real. Y si yo mando una muestra congelada y al hacer un ciclo de in vitro, un ciclo de PCR en tiempo real, lo que debo pensar es que hay rupturas en la cadena sencilla o doble de ADN. Cuando yo meto los termocicladores para amplificar ese ADN y determinar si está libre o no de HIV, debo recordar que me va a costar más trabajo, por ejemplo, hacer la amplificación por el número de rupturas. Por eso que un resultado de PCR en tiempo real puede tardarse de 7 a 15 días, porque dependiendo del laboratorio, el número de ciclos de amplificación de la muestra, y luego mandar la muestra ya el de ADN amplificado
a los primers para la región específica del virus de HIV, hepatitis C, hepatitis B o COVID, amplificarlo y hacer corrimiento, poder realizar el resultado. Entonces, muy importante informar qué protocolo de HIV y la detección estoy realizando. Por ejemplo, en este artículo determinan la presencia del virus de HIV por PCR y determinan, por ejemplo, el número de células CD4 que están presentes en esos 12 pacientes, luego determinan la cantidad de carga viral que está presente en sangre y luego la carga viral que está presente en el semen. Algo muy importante, los pacientes siempre me dicen, yo estoy indetectable en sangre, pero debemos recordar, una parte es la carga que tenemos en sangre, y otra es la carga viral que tenemos en líquido seminal. Es muy diferente, podemos tener pacientes con carga indetectable, pero con carga sí detectable en el líquido seminal y con presencia de espermatozoides infectados o el virus puede adherirse al espermatozoide, aquellos morfológicamente anormales. Entonces, es muy importante determinar qué prueba molecular por PCR en tiempo real voy a realizar para estar seguro que ese resultado está negativo. Y si el laboratorio determina realizarlo por 2 o triplicado el resultado para tener que estar negativo, ahí tenemos el tiempo que puede tardarse en entregar un resultado. En ese artículo, por ejemplo, de 2017, ellos cuantifican la cantidad de HIV por vía RNA y DNA, pero también determina el número de copias en presencia en sangre de estos pacientes, también la presencia en líquido seminal y posteriormente de un segundo eyaculado. Y se dan cuenta que tanto en líquido seminal como en sangre hay presencia de carga viral. Y eso debemos que tenerlo muy en cuenta cuando mandamos hacer la determinación y hacer el estudio. Ahora, ¿qué experiencia tenemos aquí en México para realizarlos? ¿Qué necesito yo para realizar un lavado de semen adecuadamente? Primeramente, el estatus del paciente, saber el pronóstico vital y control de la enfermedad. Necesitamos saber bajo qué terapia retroviral está y su enfermedad está activa o no. El cumplimiento de tratamientos y controles, si el paciente está controlado o no. El resultado de la carga viral es muy importante porque base a eso me va a estar indicando cómo voy a manejar la muestra. También que no tenga toxicomaníacas asociadas, es decir, que no personas que tengan adicciones a las drogas, alcoholismo muy marcadas, porque obviamente va a bajar todavía la calidad seminal. Tengo que tener serologías vigentes, el caso cuando es pacientes son hombre y mujer, o si fueran del mismo sexo, el caso de hombres, las serologías de HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, tanto de ambos para determinar con tranquilidad que la pareja no va a estar infectada posteriormente de una transferencia de embriones. Cultivos recientes, un análisis seminal reciente, pero realizado en un laboratorio de biología, de un laboratorio de reproducción asistida, porque debemos saber que la calidad seminal es muy diferente entre un laboratorio clínico, uno de investigación y uno de reproducción humana, y tener la certeza de hacer un buen estudio. Reporte del infectólogo para determinar el estatus de la enfermedad y ver un buen comportamiento de la misma, y consentimiento informado, donde el médico le explica al paciente y todo el tratamiento que vamos a realizar. Obviamente, con esto le debemos terminar también el biólogo explicar totalmente lo que vamos a realizar. Es bien importante explicarles que todo lavado de semen, en base a los resultados anteriormente mostrados, podemos tener la probabilidad de un 10% en el caso de nosotros, de México, de que pueda salir positivo. En los artículos marcan que puede ser menos del 5 o 7%. Mi experiencia me puede marcar que hasta el 10%. Y eso debe saberlo el paciente, el médico, y hay que explicárselo nuevamente al paciente en base a los resultados que nosotros hemos tenido. El consentimiento es por duplicado, porque uno me lo quedo yo en el laboratorio, es parte del expediente clínico, y el otro se lo queda el paciente o el laboratorio donde se va a realizar el ciclo de in vitro. Sin el consentimiento, el laboratorio donde se va a ir la muestra no puede terminar el ciclo de alta complejidad, ya sea ICSI. Posteriormente, que los laboratorios de in vitro y de andrología estamos considerados como niveles 2 de bioseguridad. Por lo tanto, debemos manipular en campanas biológicas nivel 2 este tipo de lavados. Es decir, si yo voy a hacer un lavado de semen de HIV, de hepatitis B, de hepatitis C o de COVID, debo tener una campana biológica nivel 2 de bioseguridad. Pero además de esto, necesito tener yo un laboratorio exclusivo únicamente para lavados de semen. En el caso de nosotros tenemos este laboratorio que se adhirió a lo que ellos estaban yo solicitando, que se usa únicamente para lavados de semen, donde tenemos la campana de biología nivel 2 y todo el equipamiento que tenemos en el laboratorio es exclusivo para los lavados de semen. Asimismo, el acceso está restringido únicamente a la gente que vamos a realizar el lavado, solo puede haber una persona o dos en el lavado de semen para obtener un buen procedimiento. Posteriormente, la muestra es congelada, toda, la mitad de la muestra me la quedo yo, la mitad de la muestra la mando al laboratorio de la genética y espero el resultado de 7 a 15 días. Si la muestra está negativa, aviso al laboratorio, a los médicos y a los pacientes, y esa muestra puede ser liberada y utilizada únicamente para in vitro, para ICSI. Yo no realizo inseminaciones. Si la quieren realizar, pueden ir con mucho gusto a otro laboratorio, pero yo, con la certeza y experiencia que tenemos, no voy a tener ese riesgo de no saber qué pasa con un paciente en una inseminación. Y aparte, necesito la prueba de carga viral para poderlo realizar.
Ahora, bien importante también la morfología estricta de Kruger, porque en base a la morfología yo también tengo un porcentaje de probabilidad de saber si esa muestra puede estar o no infectada con virus de HIV. Mientras más alteraciones tenga la muestra, un paciente menos controlado, mayor probabilidad que yo tenga una muestra con virus de HIV. Ahora, voy a mostrar los últimos 7 casos que tuvimos en el caso de México de virus de HIV por factor masculino, en el caso de desarrollo embrionario. Porque siempre la pregunta es, ¿cómo le va a uno en un ciclo de reproducción de alta complejidad con esas muestras? Bueno, factor masculino alterado por contagiosos de HIV. Utilizamos donación de ovocitos para parejas del mismo sexo o varones sin pareja. Fueron 96 óvulos vitrificados que ocupamos, donde se evaluó la calidad ovocitaria, seminal, desarrollo embrionario y el resultado de los embriones. En día 5 se le realizó la biopsia embrionaria por PGTA para ver anormalidades cromosómicas por afectación del virus de HIV, ¿vale? ¿Qué tuvimos? Bueno, tenemos en la calidad de la muestra en fresco un promedio de 19 millones, 1.3 mililitros con una motilidad de 6%. Ya capacitada la muestra teníamos 3.7 millones y una motilidad del 64%, con una morfología estricta de Kruger del 2%, con anormalidades en cabeza, piso y media y cola, ¿vale? En la muestra ya descongelada, ya lavada, y hacer la prueba de descongelación de una pequeña perla, teníamos una concentración de 1.5 millones y se mueve únicamente el 21% de espermatozoides, una movilidad progresiva lenta, por eso que no puede ser para inseminación. Si yo veo la calidad ovocitaria que se evaluó todos los ovocitos, aunque fueran de donante, fueron vitrificados, tenemos ovocitos en este caso de una calidad promedio adecuada del 96, en los cuales se les hizo ICSI hacia 12/6, con la diferencia del espacio por el normal, en un 78, 72, 8 de los ovocitos, la zona pelucida también 72 normales, todos con morfología espermática nuclear normal, con el intento de hacer el inyecto del ICSI, por ejemplo, desde A1 hasta sin salto. En la fecundación se evaluó obviamente la cantidad de pronúcleos y de cuerpos polares y pronúcleos, teniendo en este caso 73 embriones correctamente fecundados, con la misma proporción de si la tenemos en escátero polarizados, ¿vale? También tenemos degenerados y aquellos no fecundados. En el caso de día 2, también vemos que 43 embriones ya tenemos la proporción de 2 a 4 células. En día 3 tenemos de 6 a 8, 31 embriones. Vean cómo va disminuyendo, como todo ciclo de reproducción máscula, van disminuyendo la proporción que tenemos de embriones y de calidad adecuada, ¿vale? En día 4 en mórula, tenemos en mórula inicial compacta o mórula compacta, tenemos aproximadamente 25 embriones, ¿vale? Y en día 5, en una calidad de BHI, haciendo hatching, tenemos 22 ya embriones, 6 blastos tempranos, y todavía teníamos 2 mórulas, dos compactas y una mórula compacta inicial, ya 19 bloqueados. Y en día 6, todavía logramos obtener 9 embriones más haciendo hatching, ¿vale? Ahora, se mandó a hacer el análisis genético, y el resultado que nos teníamos es que de esos 31 BHI mandados, 14 son normales y 17 anormales. Y de esos 14 normales tenemos 7 que son niño y 7 que son niña. Pero lo que llama la atención es el PGTA de esos 17 anormales. Como podemos observar, tenemos desde multicaóticos, en aquellos embriones en los cuales falta un cromosoma. Pero algo bien importante que estamos dando en nuestros resultados en México, una alta proporción de embriones que son, en este caso, XX, que son mujeres, en su mayoría, y también tenemos Y, pero en menor proporción. Esto me está indicando entonces que tenemos unos buenos resultados adecuados, que si yo utilizo un lavado de semen voy a tener un ciclo de desarrollo normal, como cualquier ciclo de reproducción de alta complejidad utilizando ICSI, ¿vale? Esa es la experiencia que tenemos con virus de HIV. ¿Qué pasa con COVID-19? El COVID-19, pues estábamos en la pandemia, teníamos pacientes, y en este caso nosotros realizamos el manual de procedimientos para el lavado de semen de muestras que eran portadoras del COVID-19, porque tarde que temprano iban a llegar pacientes, aunque teníamos la detención de los ciclos de reproducción, todavía teníamos ciclos que estábamos terminando y estaban en estimulación. Y les voy a presentar la experiencia que nosotros tenemos aquí en México de lavado de semen de COVID-19. Evidencias actuales en base a evidencias en el laboratorio. El primero fue una inseminación de este paciente el 4 de diciembre del 2020, donde realicé el análisis de semen porque iba a haber una inseminación. El paciente obviamente no sabíamos que iba a tener COVID. Posteriormente, el día de la inseminación, el día 10 de diciembre que realizamos la inseminación, el paciente ya una afectación, ya tenía COVID positivo por PCR, una cantidad de malestares, y decidieron ir adelante con la inseminación. Bueno, se hizo la capacitación, se hizo la inseminación, y una pequeña fracción se mandó al laboratorio molecular y genética, y más tarde me mandaron el resultado que estaba negativo para el caso de COVID, con los cuales, bueno, posteriormente, yo después también regresé también infecté de COVID, regreso, y me doy dado cuenta que la paciente tiene una HG positiva, 160, y en la actualidad tenemos una niña sana, nacido viva, que no tiene ningún tipo de problema
con la parte pandémica, cuando teníamos el COVID-19. El segundo caso es un caso de in vitro. Teníamos una paciente in vitro ya con estimulación baja respondedora, una ecografía con 5 ovocitos y el semen era oligoastenoteratospermia, 15 días antes del ciclo. ¿Qué pasa? Llega el día de la aspiración, el paciente da COVID positivo ya por PCR con un malestar generalizado, días atrás, con calentura, problemas respiratorios, muestra de semen colectada en casa. Se le comenta a la paciente el riesgo que puede pasar una muestra seminal afectada y ellos deciden ir adelante del ciclo. Ellos ya habían pagado, decían ir por el procedimiento, y bueno, en la aspiración folicular se obtuvieron 5 ovocitos, 2 metafase 2, 3 metafase 1, una calidad regular. La muestra oligoastenoteratospermica, obviamente se hace el lavado de semen, acabo de hacer el lavado de semen y se manda a la prueba molecular y más tarde nos da el resultado. Para eso ya habíamos realizado el ciclo de in vitro y está negativo. Ahora, aquí tengo el video con la muestra inicial. Podemos observar cómo tenemos una alteración en la calidad seminal. Vean el tipo de motilidad de los espermatozoides. No era así como iba a realizar el ciclo seminal. Y la parte de abajo tengo la muestra ya lavada, recuperada del COVID-19, con un PCR en tiempo real, PCR, porque es variante viral, ya negativo. Entonces, da una muestra para hacer un ciclo de reproducción de complejidad adecuado, ¿vale? Que es un buen procedimiento pensando que el paciente tenía COVID-19 como tal, ¿vale? Ahora, pasamos ya al desarrollo. ¿Qué tenemos? Bueno, se hace la aspiración. Aquí tenemos los dos ovocitos que realmente son maduros. Se hace el ICSI, se hace la fecundación. Al siguiente día evaluamos la fecundación, están correctamente fecundados. En el día 2 tenemos la proporción de blastómeras ideales en vez del día 2, de 2 a 4. En día 3 tenemos, en este caso, de 6 a 8 blastómeras adecuadamente. En día 4 tenemos dos mórula, una mórula compacta y una mórula inicial. Y en día 5 tenemos dos embriones haciendo hatching, los cuales fueron, en este caso, vitrificados, porque la paciente también le dio COVID y hasta el momento no desea nuevamente hacer la transferencia de esos embriones hasta que no, la pandemia no pase totalmente, obviamente, y sepa que ella está íntegramente sana para poder hacer la transferencia. Entonces, tenemos embriones para poder hacer la transferencia de una paciente con una muestra seminal con COVID positivo, con una alteración en ese factor masculino. Hemos visto los resultados que tenemos a nivel internacional, que sí hay afectación, y lo que resta es que la paciente se quiera transferir los embriones para ver su estado positivo y hacer el seguimiento, porque es un caso importante. Esto me lleva a pensar, con la experiencia que nosotros tenemos, en la actualidad, yo aquí con la experiencia que tengo en México, tenemos 85 niños nacidos vivos, sanos, donde la mujer es seronegativa, al caso de HIV, hepatitis C, y el violón es portador controlado. A los recién nacidos vivos se les ha realizado la prueba de HIV o hepatitis B, hepatitis C, dependiendo del lavado, a los 2, 4, 6, 9 y 12 meses post nacimiento, y no se han encontrado partículas virales. En mi experiencia personal, y de todo el procedimiento que tengo desde que hago este lavado de semen que estaba en IBI hasta la actualidad, por ejemplo, tenemos 287 lavados de HIV con 266 negativos, 11 positivos. Tengo el 7.7% de casos positivos realizando ICSI. Tenemos 53 nacidos vivos con 19 en curso. Tenemos 39 lavados de hepatitis C con 36 negativos, 3 positivos, 7.7. Nuevamente ahí está mi 10% que siempre comento. Siempre se ha hecho ICSI. 20 nacidos vivos y una en curso con hepatitis C. 28 de hepatitis B con 25 negativos, 3 positivos. Obviamente, por el estadístico, tengo ahí mi 10%, un poquito más elevado, donde tenemos 11 nacidos vivos y 3 en curso. Y en el caso de COVID, con las pruebas que les acabo de comentar, tenemos 2 lavados de semen de COVID-19, los 2 negativos, ninguno positivo, gracias a Dios, con un ICSI, con 2 embriones VHI vitrificados, esperan ser transferidos, y una inseminación, que gracias a Dios salió un residuo vivo sano, una niña en casa. Entonces, todo esto me está conllevando a que estamos realizando técnicas adecuadas. Que si yo quiero realizar un lavado de semen, no tengan miedo. Podemos realizar, tener buenos resultados, tanto de in vitro, por ejemplo, para realizarlos. Yo no hago inseminaciones, como les comento, para tener la certeza que esa muestra es negativa, porque es esa incerteza de un 23% o menos, saber no qué está pasando con la calidad seminal, siempre va a tener un riesgo y un problema. Yo me quedo tranquilo, duermo tranquilo, sabiendo que las muestras están negativas. Pues muchas gracias por su atención y quedo exento a las preguntas. Y son los 30 minutos exactos. Lito, excelente charla, mi hermano. Siempre es un placer escucharte. Vamos a ver si hay preguntas del público. Perfecto. Entonces, aún recuerdo aquella reunión de madrugada en la cual discutíamos justo este tema de si hacer ICSI o hacer FIP o hacer una inseminación en este tipo de pacientes cuando presentaba VIH, ¿no?
¿Por qué crees tú que es importante a veces en este aspecto, cuando vamos a hacer un lavado, siempre Ujú. priorizar en hacer una técnica de alta complejidad, ¿no? ¿Por qué no pensar en hacer una FIB convencional o una inseminación? Siempre es mejor dirigirla a un ICSI en este tipo de pacientes. Mira, principalmente por la calidad seminal que tenemos. Si yo le mando pedir a un paciente, por eso les pido de reproducción humana asistida los análisis de semen, ya tenemos una afectación en la calidad seminal. Pues si yo tengo una afectación inicial, que es oligoasteno, y a eso le voy a hacer un lavado de semen, de entrada la calidad seminal que yo voy a recuperar, sabiendo que tengo una muestra de excelente calidad y que sea sobre todo negativa, es de una afectación, debe tener baja concentración y baja motilidad. Entonces no me va a dar para una inseminación. Si la paciente quiere utilizar esa muestra para una inseminación, pues adelante. Yo tengo la obligación de explicarle que la probabilidad que una muestra adecuada, ustedes lo saben, para inseminación bien recuperada, es al 15%, a una muestra con 2 o 3 millones, con una motilidad del 15%, es casi del 0, 1%. Entonces está gastando dinero, una muestra seminal importante y el ciclo va a ser negativo. Ahora, si esa muestra yo la descongelo, la lavo porque si quieres capacitación ya, para hacer un FIP, no me alcanza para hacer un FIP. Y la motilidad son espermatozoides lentos, muy lentos, los cuales seguramente tendré fallo de fecundación si hago FIP. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Si hago el ICSI, además yo congelo en perlas, puedo congelar de las 20 perlas que generalmente obtengo, 2 o 3 perlas, y el paciente tiene para hacer un ciclo de in vitro con varios, varios ovocitos, varios embriones, y si en el primer ciclo de reproducción no queda embarazada, tenemos más muestra lavada de la pareja del paciente o para la receptora. Entonces, con eso optimizamos también el costo-beneficio para el paciente, decirle, mira, no pasa nada, en este no se logró, te transfirieron embriones de buena calidad, no dio la beta positiva en tu gestante, por ejemplo, pero tenemos más muestra seminal, otra estimulación y no tienes que gastar en otro lavado. Entonces, la certeza que tenemos, eso a los pacientes les da mucha tranquilidad, de decirles la realidad, la verdad, de que no me da. Yo te comento, yo no hago inseminaciones porque primeramente yo me quedaría sin la prueba molecular. O sea, yo no tendría el resultado de la prueba a tiempo. Yo haría la inseminación, imagínate, haz el lavado, haz la inseminación, tomas una fracción y lo mandas a molecular. La paciente se va y en la tarde, noche o el siguiente día está positivo tu lavado. ¿Qué hacemos? La demanda la vamos a tener, seguro, y nos vamos todos, médicos, biólogos, todo el que participamos. Pues yo por eso no hago lavado de semen para inseminación. Cuando me han querido en México decir, maestro Copio, un lavado, puede irte a otra clínica, yo no hago inseminaciones. Únicamente ICSIs, únicamente in vitro. Por eso Sí, daño. claro, es complicado, ¿no? Es complicado y tener un resultado apurado de biología molecular para ver si la muestra tiene o no la presencia de alguna partícula viral va a ser bien difícil, ¿no? Ahora, Exacto. Una pregunta, Lateral. ¿Me escucháis? sí, claro, doctor, lo Mira, escuchamos. primero darte la enhorabuena, Pedro, porque fue una presentación fantástica, ¿eh? De verdad, muy impresionado quedé. Yo tenía una pregunta rápida, ¿no? Que es sobre qué estamos midiendo a veces, fragmentos de RNA o DNA, o estamos midiendo virus que pueden tener capacidad de replicación. Mire, doctor, lo que estamos midiendo, dependiendo de la técnica que estamos mandando, puede ser DNA o RNA. El único detalle que aquí tenemos es que, por ejemplo, si esa muestra espermática sale positiva, me han dicho un paciente, le sale positiva, mándamela así. No te la puedo mandar así, porque si el virus, por ejemplo, está adherido al esperma, y recordemos que el virus no ha muerto, porque no está latente, si yo tengo la mala fortuna de tomarlo, inyectarlo, no sé si realmente estoy pasando el virus a los embriones. Hay un artículo de un grupo de investigación chino, como siempre los chinos, en el cual determinan en embriones de hámster. Ellos hacen, por ejemplo, infectan unos espermas con virus de HIV. El virus está adherido en el esperma, lo colocan y luego determinan por inmunofluorescencia y ven que el virus está latente en la blastómera. Y luego se dan cuenta, bueno, esto está en una blastómera, que sale algún cromosoma, por ahí tengo el artículo, hacen el cariotipo y se ve como en uno de los brazos de un cromosoma está la fluorescencia. Y luego la parte importante, bueno, si esto tiene un desarrollo embrionario, ¿puede haber virus? También en los embriones de hámster lo hace. Ven en día 2 de desarrollo las blastómeras en día 3 y se observa cómo la inmunofluorescencia está en una de las blastómeras. ¿Cómo yo sabría yo que esa blastómera está activo o no está el virus? Entonces yo, y sobre todo que estamos trabajando en humanos, yo no haría nada de eso con una muestra positiva. Por eso yo les comento a los pacientes en los laboratorios. Si la muestra me sale positiva, con la pena, yo aviso a ustedes, aviso al paciente y el consentimiento informado está que la muestra no sale de aquí y en presencia de un doctor, otro biólogo que nos asiste, la filmamos, automáticamente se destruye. De aquí no sale ninguna muestra. Yo no he visto, he tenido la experiencia de casi 20 años, ningún ácido vivo
con HIV positivo. Cuando me formé en España, me tocó ver un caso de un bebé que nació de un lavado de semen. Y entonces eso existe, ese porcentaje siempre existe, y yo no quisiera ser el primero en México o Latinoamérica a reportarlo. Toco madera. Pedro, mira, otra cosa. Yo trabajo en muchas clínicas de Estados Unidos con pacientes que hacen gestación subrogada, como bien sabes. Sí. Para pacientes que van a través de Bedford con la doctora Ann Kisling, requieren recoger 3 muestras de semen en días alternos, ¿no? Lunes, miércoles y viernes. De todos los pacientes que envía hasta ahora a Bedford para hacer el análisis de VIH en semen, el 80% tienen las 3 muestras negativas. El 20% de las 3, solamente hay una que es positiva. Nunca vi que tuvieran 2. La pregunta es, ¿cómo explicas que de 3 muestras recogidas en una semana, 2 puedan ser negativas y una positiva? ¿A ti eso te parece que tiene cierta lógica científica o es posible que eso ocurra? Yo lo diría más que nada, sí puede ocurrir, porque depende de la calidad del semen, doctor. Te comento por qué. Los pacientes que yo les pido aquí en México, y viendo la calidad, generalmente tenemos muchos que vienen de Europa, de Estados Unidos también, de Asia y aquí de México. La calidad seminal de pacientes internacionales viene muy mal allá, ya viene afectada. Entonces yo les pido un doble eyaculado, porque el primer eyaculado la muestra viene muy mala. Ese mismo día, una vez que acaban de dejar la primera muestra, se esperan, me dan un segundo eyaculado con menos volumen, pero más concentración, y junto a las muestras. Esa muestra, al manipularla, me va a indicar cómo puede ser el lavado. Y yo hice la experiencia que tengo expresa también de esas, donde en un paciente, una calidad seminal en un lunes, yo le pido 5 días, y en la del viernes, si la calidad seminal es de peor calidad, alguno me salió positivo la segunda muestra. Y es por calidad seminal también. Y porque obviamente yo tengo que recuperar muestras sí o sí. He tenido muestras que se han movido el 1 y 2%. He sufrido, he recuperado 100,000 o menos de 100,000 espermas, y uno de ellos salió positivo, por ejemplo. Y eso es a la calidad seminal. Pues sí puede pasar. Por eso yo les sugiero a los pacientes cuando vienen a México, date un tiempo de unas 3 semanas para que tú entre cada muestra me des 5 días para que la calidad no sea variable. Yo tenga la idea de cómo voy a procesar la muestra. Porque en base a la experiencia que tengo y a todo lo que he usado de la literatura a nivel mundial, también se remite mucho a eso, a la calidad de la muestra que tú tienes para el lavado, pero también cómo la vas a procesar, porque al final tienes que recuperar muestra. Solamente un paciente yo le he dicho, no he recuperado nada. Es que yo vengo y venía de España, y yo vengo de España. Pues sí, pero se mueve el 1% de tu muestra y tienes 2 millones. Por más que se hizo, no se pudo recuperar. Entonces ya le cayó el 20, se pudo 2 o 3 semanas más, me dio una muestra de 4 o 5 millones con una motilidad del 3%, recuperamos menos de 10,000 y salió negativa. Y ya tiene su bebé nacido vivo en casa. Entonces yo considero que es por eso, doctor, la calidad seminal y la manipulación de la muestra para poderlo hacer. Y sí puede ser posible. Perfecto. Perfecto, Pedrito. Entonces, vamos a agradecerte de ponencia y siempre estar apoyándonos en los diferentes charlas y cursos que venimos realizando. Gracias Vamos por todo. ahora a... No, Pedrito, gracias a ti.